Querido amigo, permíteme comenzar con una pregunta que quizás llevas años haciéndote sin encontrar respuesta satisfactoria. ¿Por qué algunas personas parecen recibir sin esfuerzo exactamente lo que necesitan: salud, recursos, relaciones, oportunidades, mientras otras trabajan sin descanso y aún así viven en una carencia que ningún esfuerzo parece poder colmar? He observado este misterio durante décadas, tanto en la India como en Occidente. He visto hombres y mujeres de gran inteligencia y voluntad férrea batallar contra una pobreza que no merecían, y he visto almas sencillas, sin estudios ni contactos ni capital, recibir providencialmente todo lo necesario justo en el momento exacto. La diferencia entre estos dos grupos no era la habilidad ni la suerte. Era algo mucho más fundamental: el nivel de consciencia desde el cual deseaban. Este libro no es otro tratado sobre la ley de atracción en el sentido en que ese término ha venido a usarse, como técnica de visualización, como método para manipular el universo hacia los propios fines, como fórmula mágica para materializar deseos del ego. Lo que encontrarás en estas páginas es algo más antiguo, más profundo y, en la experiencia de quienes lo han comprendido verdaderamente, infinitamente más efectivo. La tradición yógica de la India conoce desde hace milenios una ley que gobierna la atracción: la ley de la resonancia espiritual. Esta ley no opera en el nivel de los pensamientos superficiales ni de las afirmaciones repetidas mecánicamente, opera en el nivel del alma. Y lo que el alma, cuando está limpia, alineada y en contacto con su fuente divina, atrae hacia sí no es simplemente lo que el ego desea, sino exactamente lo que el ser completo necesita para florecer y cumplir su propósito en esta encarnación. La diferencia es crucial. El ego desea desde la carencia, quiere más porque siente que le falta algo. El alma desea desde la plenitud, aspira hacia la expansión porque su naturaleza es infinita. El imán del ego es errático, ansioso, fácilmente bloqueado por el miedo. El imán del alma es constante, sereno, imposible de ignorar para el universo que lo creó. A lo largo de estas páginas recorreremos juntos el camino desde el primer tipo de magnetismo hasta el segundo. Comenzaremos por entender con precisión la diferencia entre los deseos del ego y los deseos del alma, no como concepto abstracto sino como experiencia vivida que el lector aprenderá a reconocer en sí mismo. Luego exploraremos la física espiritual que gobierna la atracción, porque la resonancia interior produce resultados exteriores con la misma exactitud con que un diapasón hace vibrar a otro afinado en su misma nota. Descubriremos el Dharma, el propósito único del alma en esta vida, como el campo magnético más poderoso disponible al ser humano. Aprenderemos a limpiar el imán interior de las impresiones kármicas que lo debilitan. Dominaremos la paradoja más contraintuitiva y más liberadora de toda la enseñanza espiritual: que el deseo sostenido con desapego atrae, mientras que la necesidad ansiosa repele. Y al final de este viaje, tendrás no solo una filosofía de la atracción sino una práctica cotidiana completa, meditaciones, ejercicios, técnicas de discernimiento, para convertir tu propia vida en el campo de resonancia que el espíritu puede usar para manifestar todo lo que el alma genuinamente necesita. No te prometo riqueza sin trabajo ni salud sin responsabilidad. Te ofrezco algo más valioso: la comprensión de las leyes que gobiernan la abundancia en todos sus niveles, y el método para alinearte con ellas de manera tan profunda y real que lo que antes parecía milagro se convierta en el modo ordinario de tu existencia. El universo es generoso más allá de lo que la mente ordinaria puede imaginar. El alma que lo sabe vive sin escasez. Este libro es la invitación a descubrirlo por ti mismo. Con amor en el espíritu, Parametansa Yogananda. La ley del imán divino. Cómo atraer lo que tu alma verdaderamente necesita. Basado en Paramahansa Yogananda. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Dos clases de deseo: el que esclaviza y el que libera. Nunca el hombre alcanza la paz mediante el deseo.
Los deseos se multiplican como el fuego al que se añade combustible. Solo aquel que renuncia al fruto de la acción conoce la verdadera plenitud. Bhagavad Gita, capítulo 3. Existe un deseo que, cuando se cumple, produce satisfacción momentánea seguida de un vacío mayor que el que existía antes. Y existe otro tipo de deseo, más difícil de reconocer porque habla en voz baja, que cuando se honra produce una expansión del ser que no decrece con el tiempo sino que se profundiza. Comprender la diferencia entre estos dos tipos no es un ejercicio intelectual, es el primer acto de toda vida verdaderamente próspera. Llamemos al primero el deseo del ego y al segundo el deseo del alma. No son dos categorías rígidas separadas por una frontera clara, sino los extremos de un espectro. Entre ellos existe toda la rama de los deseos humanos, y el trabajo espiritual consiste precisamente en aprender a reconocer dónde se ubica cada uno de nuestros anhelos en ese espectro, y cómo elevarlos gradualmente hacia su versión más pura. El deseo del ego nace siempre de una percepción de carencia. Algo falta, algo duele, algo amenaza, y el ego, que es el mecanismo de supervivencia del yo separado, lanza sus tentáculos hacia el objeto que promete alivio. La palabra clave es promete. El ego vive permanentemente en el futuro, donde el objeto deseado resolverá finalmente el problema de ser incompleto. Pero ese futuro nunca llega, porque en el momento en que el objeto se obtiene, otro deseo surge para ocupar su lugar. Los Upanishads describen este ciclo con la imagen del hombre que intenta aparar su sed bebiendo agua salada. Cada sorbo intensifica la sed que prometía calmar. El deseo del alma tiene una textura completamente diferente. No surge del miedo sino de la aspiración. No señala hacia un objeto externo que completará al sujeto, sino hacia una expansión que el sujeto ya contiene en potencia. Cuando el alma desea la sabiduría, no es porque sienta que es ignorante de manera vergonzosa, es porque la sabiduría es su naturaleza y quiere expresarla más completamente. Cuando el alma desea servir, no es porque necesite la aprobación de los demás, es porque el amor es su sustancia y quiere circular más libremente. La parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas es, a mi entender, la descripción más precisa de esta diferencia que la literatura espiritual nos ha legado. El hijo menor, el ego, toma su herencia prematuramente y huye del padre hacia un mundo donde promete satisfacción en la abundancia de los cerdos y la compañía de extraños. El hijo mayor, el alma, permanece en la casa del padre, donde todo lo que tengo es tuyo, pero que no sabe cómo recibir esa plenitud porque la toma por garantizada sin haberla internalizado realmente. El hijo pródigo regresa no porque haya encontrado satisfacción afuera, sino porque finalmente ha agotado todas las ilusiones y reconoce que en la casa del padre existe una plenitud que ningún objeto externo puede proporcionar. El regreso del hijo pródigo es la metáfora del deseo que se eleva, del ego que busca afuera al alma que vuelve a reconocer su propia riqueza interior. Y nótese lo que sucede en el momento del regreso. El padre corre hacia el hijo, ordena un banquete, pone sortija en su dedo y manto en su espalda. La abundancia no espera a ser buscada, estaba ahí desde siempre, lista para manifestarse en el instante en que la consciencia regresa a su hogar. ¿Cómo distinguir en la práctica cotidiana entre un deseo del ego y uno del alma? La tradición del yoga nos ofrece una guía precisa en la doctrina de los tres gunas, las tres cualidades fundamentales de toda la naturaleza manifestada. El Bhagavad Gita dedica todo el capítulo 18 a examinar cómo estas tres cualidades se expresan en los diferentes tipos de conocimiento, acción, ego, intelecto, voluntad y placer. El placer tamas, surgido de la ignorancia, es aquel que comienza seductor y termina como veneno. El adormecimiento, el escape, la adicción. El placer rajas, surgido de la pasión, es aquel que comienza como néctar pero termina como veneno, la ambición. La conquista, el logro que satisface brevemente y exige más. El placer sattva, surgido de la claridad, es aquel que comienza quizás con algo de esfuerzo pero termina como néctar permanente, el conocimiento profundo, el amor que se expande, la paz que ninguna circunstancia exterior puede robar. Los deseos del ego oscilan entre tamas y rajas. Los deseos del alma son de naturaleza sátvica.
aprende a reconocer la cualidad del placer que anticipas en un deseo. Eso te dirá inmediatamente desde qué nivel del ser surfe. Pero atención, esta discriminación no debe convertirse en autocrítica paralizante. Todos los seres humanos experimentan deseos de los 3 tipos, y no hay vergüenza en ello. La vida espiritual no consiste en suprimir los deseos inferiores con violencia, sino en elevarlos gradualmente, mediante la comprensión, la práctica y la gracia. El maestro Ramakrishna tenía costumbre de decir que no se destruye la oscuridad golpeándola, se enciende una vela. Esta semana, antes de dormirte, siéntate en silencio unos minutos y examina los 3 deseos más activos en tu vida ahora mismo. No para juzgarlos, sino para observarlos con honestidad serena. Pregúntate de cada uno, ¿nace del miedo o de la aspiración? ¿Señala hacia un objeto externo o hacia una expansión interna? Si se cumpliera exactamente como imagino, ¿me haría más libre o más dependiente? Las respuestas te mostrarán el trabajo que tienes por delante y también los recursos que ya posees para hacerlo. Recuerda, el objetivo no es eliminar el deseo. El objetivo es purificarlo hasta que tu desear se convierta en oración, y tu oración en la voz más poderosa que puede pronunciarse en el universo. Capítulo 2. La física del alma, porque la resonancia espiritual no falla nunca. Todo el universo no es sino vibración. El sabio que conoce esto conoce todo. Mandukya Upanishad. Hay una demostración simple que los profesores de física usan en las aulas para ilustrar el principio de resonancia. Toman 2 diapasones afinados en la misma nota, digamos, la de 440 hercios, y los colocan a cierta distancia. Golpean uno. Y el otro, sin que nadie lo toque, comienza a vibrar y a emitir su propio sonido. La vibración se transmite a través del aire de uno al otro porque comparten la misma frecuencia fundamental. Ningún mensaje fue enviado conscientemente. Ningún esfuerzo fue hecho. La atracción ocurrió porque la identidad vibracional entre los 2 objetos lo hizo inevitable. Este principio, que la física llama resonancia, es la ley más básica de la atracción espiritual, descrita en la tradición yógica milenios antes de que la física experimental pudiera medirla. Los sayes de la India que meditaron en las orillas del Ganges y en las cuevas del Himalaya observaron que el universo entero es, en su naturaleza más fundamental, vibración. El expande de los maestros del saivismo de Cachemira, el Nada Brahman, Dios como sonido, de la tradición tántrica, el Aum primordial que los Upanishads describen como la vibración de la que toda la creación emerge y a la que regresará. La ciencia moderna ha llegado a conclusiones sorprendentemente consonantes con esta visión antigua. La mecánica cuántica describe las partículas subatómicas no como objetos sólidos sino como patrones de vibración en campos energéticos. La materia que parece sólida, la piedra, el cuerpo, la moneda, es en realidad energía vibrada a frecuencias específicas. Y lo que la física cuántica llama al observador, la consciencia que mide y por tanto influye en el resultado de la medición, corresponde exactamente a lo que los Yoga Sutras llaman el Purusa, el testigo consciente cuya naturaleza es luz pura. ¿Qué significa todo esto para la vida práctica de la persona que desea prosperar, sanar, amar y crear? Significa algo de consecuencias enormes. La consciencia no es un epifenómeno pasivo que observa la realidad desde afuera. Es un factor activo que participa en la configuración de la realidad que experimenta. Y la calidad de esa participación, su nivel de vibración, su grado de claridad, su resonancia con las leyes cósmicas, determina en medida mucho mayor de lo que la mente ordinaria imagina qué tipo de experiencias, oportunidades y recursos entran en el campo de vida de cada persona. Permíteme ilustrar esto con la historia de Sri Yukteswar, mi bendito maestro, cuya vida fue una demostración continua de la ley de la resonancia espiritual. Cuando Sri Yukteswar decidió construir su ashram en Serampore, no tenía fondos, no tenía donantes conocidos, no tenía plan de financiamiento. Lo que tenía era una certeza tan profunda como el océano, una resonancia con la voluntad divina tan perfecta que los obstáculos materiales parecían no percatarse de su propia relevancia. El terreno llegó. Los materiales llegaron. Los trabajadores llegaron.
no porque Sri Yukteswar los persiguiera con ansiedad, sino porque su campo de consciencia, perfectamente alineado con el propósito del espíritu, atraía hacia sí todo lo necesario con la misma inevitabilidad con que el imán atrae al hierro. La clave, y esto es esencial comprenderlo, no era que Sri Yukteswar pensara positivamente en el sentido superficial del término. No era que se imaginara el ashram terminado y repitiera afirmaciones de prosperidad. Era que en su consciencia no existía duda real sobre la voluntad del espíritu, y en esa ausencia de duda, la resistencia que normalmente bloquea la manifestación simplemente no tenía terreno donde plantarse. Anandamayi Ma, la extraordinaria mística bengalí del siglo XX, vivió de manera aún más radical este principio. Nunca llevó dinero consigo, nunca planificó su siguiente comida, nunca organizó las circunstancias de sus viajes. Y sin embargo, en cada ciudad a la que llegaba, las personas exactas que necesitaba estaban allí, el alimento que su cuerpo requería aparecía, el cobijo que necesitaba para descansar se ofrecía espontáneamente. Quienes la conocieron describían esta capacidad no como magia sino como la consecuencia lógica de una consciencia, en perfecta resonancia con la inteligencia que sostiene el universo. Ahora bien, sería un error concluir de estos ejemplos que el camino a la prosperidad pasa por abandonar todo planteamiento práctico y esperar sentado la provisión divina. Sri Yukteswar estudiaba, enseñaba y administraba con gran precisión. Anandamayi mediaba a miles de devotos con una sabiduría que requería profundo discernimiento. La resonancia espiritual no excluye la acción, la enriquece, la amplifica, la dirige con una eficiencia que la sola voluntad del ego nunca puede igualar. El principio que necesitamos internalizar es este: la atracción genuina no opera en el nivel de los pensamientos conscientes repetidos, sino en el nivel del ser. No es lo que dices que quieres lo que el universo responde, es lo que eres en tu frecuencia más profunda. Un ser que en su médula vibra miedo atraerá las circunstancias que el miedo produce, sin importar cuántas afirmaciones de abundancia repita en voz alta. Un ser que en su núcleo vibra confianza, apertura y alineación con el bien mayor atraerá las circunstancias correspondientes, aunque en el plano superficial de la mente aún persistan preocupaciones y dudas. Esto no es fatalismo. Es, en cambio, la noticia más esperanzadora posible, que el trabajo más efectivo que puedes hacer para transformar tu vida exterior es transformar la caridad de tu ser interior. Y esa transformación es exactamente lo que la práctica espiritual, la meditación, el pranayama, el servicio desinteresado, el estudio de las escrituras, la compañía de almas elevadas, produce, gradual pero inexorablemente. Esta semana, siéntate en silencio durante 5 minutos cada mañana antes de iniciar tus actividades. No para pedir nada. Solo para observar la frecuencia en que vibra tu ser en ese momento. ¿Hay tensión o hay apertura? ¿Hay miedo o hay confianza? ¿Hay contracción o hay expansión? No juzgues lo que observes, solo obsérvalo con la curiosidad amorosa de un científico que registra datos. Con el tiempo, esta observación diaria se convertirá en el instrumento de calibración más preciso que posees para ajustar tu resonancia con la fuente de toda abundancia. Capítulo 3. El Dharma como imán cósmico, tu propósito es tu mayor poder de atracción. Es mejor cumplir el propio Dharma imperfectamente que cumplir el Dharma de otro a la perfección. La muerte en el propio Dharma es preferible al Dharma de otro, que es fuente de peligro. Bhagavad Gita 3:35. Imagina 2 ríos. El primero desciende naturalmente desde las montañas siguiendo el cauce que la geografía del terreno ha creado. Para él, cada vuelta, cada cascada, cada remanso forma parte de su camino natural. Fluye con una energía que el paisaje amplifica. El segundo ha sido desviado artificialmente. Sus aguas son forzadas a correr contra la pendiente mediante enormes bombas mecánicas. Avanza, pero ¿a qué costo de energía, de mantenimiento constante, de tensión estructural en las tuberías? El primer río es la imagen de la vida dhármica, la vida vivida en alineación con el propósito único del alma. El segundo es la imagen de la vida antidhármica, la vida construida según los moldes del éxito ajeno, las expectativas familiares, las modas culturales,
los miedos del ego que prefiere lo conocido aunque sea inadecuado. El dharma, término sánscrito que deficientemente se traduce como deber o propósito, es en realidad algo mucho más sutil y más vital. Es la forma específica en que el espíritu infinito se propone expresarse a través de esta alma particular en esta encarnación concreta. No hay dos dharmas idénticos, como no hay dos huellas digitales idénticas. El dharma de Arjuna era diferente al de su hermano Yudhishthira, aunque ambos nacieran en la misma familia, recibieran la misma educación y compartieran el mismo campo de batalla. La filosofía hindú clásica reconoce 4 metas legítimas de la vida humana, los 4 purusartas: el dharma mismo, propósito recto; el artha, riqueza justa; el kama, placer elevado; y el moksha, liberación. Lo significativo es que el dharma aparece primero, no como restricción de las otras 3, sino como el cauce que las hace fluir naturalmente. El artha, la prosperidad, generada dentro del propio dharma, es legítima, abundante y sostenible. El artha buscado fuera del dharma es forzado, escaso y finalmente insatisfactorio aunque se obtenga. Aquí radica el poder magnético del dharma. Cuando vives dentro de tu propósito específico, el universo te provee de los recursos que ese propósito requiere. No necesariamente los recursos que el ego codicia, quizás no la fama, quizás no la fortuna espectacular, pero sí, con una precisión asombrosa, exactamente lo necesario para que el trabajo del alma se realice. He observado este fenómeno incontables veces en décadas de enseñanza en India y América. Déjame contarte de un hombre que conocí en mis años en California. Era carpintero, un artesano que talaba madera con una atención y un amor que convertía en cada mueble en casi una ofrenda. No era hombre de grandes lecturas filosóficas, pero tenía algo que muchos sabios no logran con décadas de estudio: una completa certeza sobre para qué estaba en este mundo. Trabajaba entre 12 y 14 horas diarias, no por ansiedad sino por genuino deleite. Y a su puerta llegaban clientes de lugares inverosímiles, materiales de la calidad exacta que necesitaba, aprendices que resultaban tener exactamente las habilidades que él requería para complementar sus limitaciones. No hacía publicidad. No buscaba contactos. El dharma cumplido con maestría y alegría tiene su propio magnetismo. Contrastemos su historia con la de otro hombre que también conocí, un abogado talentoso que en el fondo de su corazón sabía que su propósito era la música. Había suprimido ese propósito por razones de seguridad económica y expectativas familiares, y era competente en su profesión pero no más. Sus ingresos eran modestos comparados con los de sus colegas menos capacitados. Las oportunidades que llegaban a otros en su firma parecían evitarlo. Y cuando finalmente, a los 45 años, tomó una decisión de hacer de la música su actividad principal, el cambio fue extraordinario. En 3 años tenía más prosperidad real, en todos los sentidos, que en 20 años de derecho. El universo estaba esperando que se alineara con su dharma para poder proveer. ¿Cómo descubrir el propio dharma? Esta es la pregunta que más me han hecho en mis años de enseñanza, y mi respuesta siempre ha tenido 3 componentes. Primero, los dones naturales. Todo alma viene a esta vida con habilidades específicas que se desarrollan con notable facilidad comparadas con las habilidades que otros se esfuerzan por adquirir. No es arrogancia reconocer los propios dones, es gratitud hacia el Creador que los depositó en ti como herramientas para tu trabajo en el mundo. Segundo, el servicio que produce gozo genuino. El dharma nunca es solo sobre lo que haces, sino sobre a quién sirves y de qué manera. Cuando el don natural se aplica en forma de servicio genuino a otros, y esa aplicación produce un gozo que no depende de la recompensa externa, estás muy cerca del núcleo de tu dharma. Tercero, la contribución al bien mayor. El dharma individual siempre está inscrito dentro de un propósito más amplio. La carpintería del hombre de California no era simplemente hacer muebles, era crear espacios de belleza donde las familias pudieran vivir momentos de vida. El abogado músico no tocaba simplemente para expresarse, sanaba con la música a personas que ninguna medicación podía alcanzar. Cuando puedes ver cómo tu trabajo contribuye al florecimiento de algo más grande que tú mismo, has encontrado el nivel del dharma donde el magnetismo se vuelve irresistible.
El ejercicio que propongo para esta semana es la arqueología del Dharma. Toma un cuaderno y durante 7 días escribe cada noche las respuestas a estas 3 preguntas. Primero, ¿qué hice hoy que parecía no requerir esfuerzo y que sin embargo produjo resultados que otros admiraron? Segundo, ¿en qué momento del día perdí completamente la noción del tiempo porque estaba absorbido en una actividad que me daba gozo genuino? Tercero, ¿qué contribución, por pequeña que fuera, puse hoy en el mundo que lo dejó ligeramente mejor de como estaba? Al cabo de 7 días, los patrones que emerjan de esas respuestas te dibujarán el mapa de tu Dharma con mayor precisión que cualquier test de personalidad o consejo de orientación vocacional. Capítulo 4. Limpiar el imán, cómo el karma bloquea la atracción y cómo purificarlo. Las acciones pasadas acumuladas como semillas germinan en el tiempo apropiado. El sabio que conoce esto trabaja con diligencia para quemar estas semillas antes de que broten. Yoga Sutras de Patanjali, 2.12. Existe un experimento simple que cualquiera puede hacer con un imán de barra y limaduras de hierro. Toma el imán, frótalos contra arena fina varias veces y observa, su poder de atracción se reduce drásticamente. Las partículas de arena se interponen entre el imán y el metal, impidiendo el contacto directo, debilitando el campo. Limpia el imán cuidadosamente y su poder se restaura. El alma humana es, en su naturaleza original, un imán perfecto, una expresión de la inteligencia divina con poder de atracción proporcional a su alineación con la fuente. Pero sobre ese imán prístino se han depositado, a lo largo de esta vida y de vidas anteriores, capas de arena, las impresiones kármicas acumuladas, los patrones de pensamiento negativos cristalizados, las emociones no procesadas convertidas en bloqueos energéticos, los votos inconscientes de limitación heredados del miedo y la ignorancia. La tradición yoica llama a estas capas de arena samskara, literalmente, impresiones o formaciones. Los Yoga Sutras de Patanjali describen con gran precisión cómo los samskaras se forman. Cada pensamiento sostenido con emoción intensa, cada acción repetida con apego al resultado, cada experiencia procesada desde la ignorancia en lugar de la sabiduría, deja una impresión en las capas más sutiles del ser que tiende a repetirse como surco en tierra blanda. Con el tiempo, el surco se convierte en canal obligatorio. La mente solo puede fluir por donde el samskara previo la dirige. Esto explica un fenómeno que todos hemos observado, quizás en nosotros mismos, con mezcla de perplejidad y frustración. ¿Por qué personas que conscientemente desean prosperidad y trabajo con ahínco para obtenerla se encuentran año tras año en la misma situación de escasez? ¿Por qué quienes quieren relaciones de amor pleno siguen atrayendo parejas que reproducen los mismos patrones dolorosos? ¿Por qué quien aspira a buena salud sigue recayendo en los mismos desequilibrios? No es falta de voluntad, ni de trabajo, ni de fe superficial. Es que el imán interior está cubierto de arena kármica que neutraliza su poder de atracción genuina. ¿Cuáles son los principales tipos de samskara que bloquean la prosperidad y la salud en el ser humano occidental moderno? En mis décadas de trabajo con estudiantes en América he identificado 4 categorías que aparecen con notable frecuencia. El primero es el samskara del no merecimiento. Muy frecuentemente tiene raíces religiosas, la idea de que la pobreza es virtuosa y la riqueza peligrosa, de que el sufrimiento es señal de gracia divina y el bienestar señal de alejamiento de Dios. Esta distorsión de las enseñanzas espirituales ha hecho un daño enorme. Hay almas genuinamente devotas que inconscientemente se boicotean cada vez que la prosperidad se acerca, porque en algún nivel profundo creen que el precio de la cercanía con Dios es la renuncia al bien material. El segundo es el samskara del miedo a la pérdida. Frecuentemente tiene origen en experiencias de pérdida dramática, económica, relacional, de salud, vividas en esta vida o en existencias anteriores. La energía de ese trauma permanece activa y produce una contracción ante la posibilidad de la abundancia. Si recibo mucho, mucho puedo perder. Mejor no tener demasiado. Es un mecanismo de protección que se convierte en el carcelero de la propia prosperidad. El tercero es el samskara de la envidia. La envidia es la incapacidad de alegrarse genuinamente con la prosperidad ajena. Y es también, en el plano energético,
una declaración implícita de que la abundancia es un recurso limitado, que lo que el otro tiene reduce lo que a ti te corresponde. Esta creencia es radicalmente falsa desde la perspectiva vedántica. El Brahman es plenitud infinita, y la prosperidad del otro no disminuye en un ápice la tuya. Pero el samskara de la envidia actúa como si la falsa creencia fuera verdadera, y por tanto atrae exactamente lo que anuncia, la escasez de la que surge. El cuarto es el samskara de la culpa retroactiva. El remordimiento que no se ha procesado sanamente produce un mecanismo inconsciente de autocastigo que se expresa como sabotaje de la prosperidad propia. La mente que no se ha perdonado busca la justicia poética de la privación. He visto este patrón en personas que sabían perfectamente, en el nivel intelectual, que merecían abundancia, pero que sistemáticamente tomaban decisiones que las alejaban de ella, hasta que el trabajo de perdón propio disolvió el samskara que motivaba ese sabotaje. La buena noticia, y es una noticia espléndida, es que los samskara no son permanentes. Pueden ser purificados. La tradición yógica ofrece varios métodos, y el más poderoso de todos es el Kriya Yoga. La combinación de tapas, disciplina purificadora, svadhyaya, autoestudio honesto, e Isvara Pranidhana, entrega a la voluntad divina. Juntas, estas tres prácticas actúan como el disolvente universal que elimina la arena del imán y restaura su poder original. Para esta semana, propongo el siguiente ejercicio de revisión kármica. Toma 3 hojas de papel. En la primera, escribe el área de tu vida donde la atracción parece estar más bloqueada: economía, salud, relaciones, creatividad. En la segunda, escribe con absoluta honestidad las creencias que tienes sobre ti mismo en relación con esa área. ¿Crees que mereces la abundancia que deseas? ¿Qué te dices a ti mismo cuando te imaginas en el nivel de prosperidad que anhelas? ¿Hay algo que temes que podría ocurrir si obtienes lo que deseas? En la tercera hoja, para cada creencia limitante que has identificado, escribe su opuesto verdadero, la versión de esa creencia que el alma, no el ego herido, sostiene como cierta. Este ejercicio no resuelve el karma en una tarde, pero es el comienzo de una conversación honesta entre tú y tu propia profundidad, y esa conversación, sostenida con regularidad y llevada a la luz de la meditación, es la primera fase de la purificación más importante que puedes emprender. Capítulo 5. El arte de desear sin necesitar, la paradoja del desapego activo. Que los actos rectos sean tu motivo, no el fruto que de ellos provenga, y no seas tú mismo el motivo de tus actos, ni tengas apego a la inacción. Bhagavad Gita 2:47. De todos los principios que enseño, este es el que más resistencia encuentra en la mente occidental. Y entiendo por qué, suena a contradicción. ¿Cómo puede uno desear algo con toda la fuerza del ser y al mismo tiempo estar completamente desapegado de obtenerlo? ¿No se anularían mutuamente el deseo y el desapego, produciendo una especie de tibieza espiritual sin poder de atracción? La respuesta a esta pregunta requiere una distinción que el idioma inglés y el español no captura tan claramente como el sánscrito. En sánscrito existe una diferencia precisa entre ika, el deseo como aspiración del alma, y trishna, el deseo como sed compulsiva del ego. El desapego que propongo no es indiferencia ante la ika, es libertad de la trishna. No es la eliminación del anhelo, sino la purificación de su naturaleza. Déjame ilustrarlo con una imagen de la naturaleza. El árbol extiende sus ramas hacia la luz, con toda la determinación de su ser, sin la menor ambigüedad sobre hacia dónde quiere crecer. Pero el árbol no se aferra a la luz con ansiedad, no sufre si una nube pasa y la oscurece momentáneamente, no detiene su crecimiento mientras espera que la nube se disipe. Simplemente sigue siendo árbol, orientado hacia la luz, enraizado en la tierra, creciendo con la serenidad de lo que sabe exactamente lo que es. Esa combinación de orientación inequívoca y serenidad ante el proceso es el desapego activo. El capítulo 2 del Bhagavad Gita es el texto más profundo que conozco sobre este principio. Arjuna se encuentra paralizado ante el campo de batalla, no por cobardía física sino por la angustia de un ego que se ha identificado con los resultados posibles de sus acciones y no puede actuar porque el miedo a las consecuencias lo inmoviliza.
la respuesta de Krishna no es no te importa el resultado en el sentido de indiferencia nihilista. Es, actúa con toda tu capacidad y toda tu dedicación, pero libera el fruto de la acción, el resultado, de las garras del ego que lo necesita para definir su valor. Yoga es ecuanimidad, dice Krishna en el verso 48 del segundo capítulo. Samadvam yoga ukyate. Esa ecuanimidad no es pasividad, es la postura del ser que actúa desde la plenitud en lugar de hacerlo desde la carencia. Y es precisamente esa postura la que hace del ser un imán irresistible para las correspondencias que el universo tiene preparadas para él. ¿Por qué funciona así? La necesidad ansiosa emite una vibración de carencia, le dice al universo, en el lenguaje de la energía, no tengo, no tengo, no tengo. Y el universo, como el eco en la montaña, devuelve lo que recibe, más circunstancias de no tener. El desapego, en cambio, emite la vibración de la plenitud, dice, soy completo, actúo desde esa completitud, confío en la inteligencia que me creó. Y esa vibración atrae su correspondencia, la experiencia de completitud manifestada en el plano de los hechos. Esto no es misticismo abstracto. He observado este mecanismo con una claridad casi clínica en la vida de mis discípulos y en la mía propia. En las primeras etapas de mi misión en América, cuando los recursos eran escasos y la organización frágil, mis momentos de mayor ansiedad coincidían invariablemente con los periodos de mayor sequía, de donaciones, de interés del público, de apertura de puertas. Y los periodos en que lograba descansar profundamente en la confianza de que el Espíritu proveería lo necesario para su propio trabajo, no el mío sino el suyo, a través mío, eran invariablemente los periodos de mayor abundancia y expansión. El rey Janaka del Mahabharata es el prototipo perfecto del desapego activo. Gobernaba uno de los reinos más prósperos de su era, con una eficiencia y una justicia que lo hacían modelo para todos los monarcas de la India. Y sin embargo, en su interior ardía una llama de libertad que ninguna circunstancia podía tocar. Cuando su palacio comenzó a arder una tarde, le informaron, «Gran rey, tu palacio está en llamas». Su respuesta fue, «¿Qué es mío que pueda arder?». Era el desapego del sabio que usa el mundo sin ser usado por él, que actúa plenamente en la manifestación sin perder nunca el contacto con lo que trasciende la manifestación. Prácticamente, ¿cómo cultivar este estado? Propongo una práctica que llamo el deseo como oración. El proceso tiene 3 pasos que deben realizarse en secuencia en estado meditativo. Primero, articula el deseo con total claridad. No lo suavices ni lo hagas más espiritual de lo que genuinamente es. Si deseas prosperidad económica, nómbrala específicamente. Si deseas salud, descríbela en detalle. La claridad del deseo no es apego, es honestidad. El alma que se conoce a sí misma puede pedir con precisión. Segundo, examina el deseo en busca de su versión más pura. Detrás de cada deseo específico hay un deseo más profundo, y detrás de ese otro más profundo todavía. El deseo de dinero, examinado honestamente, puede ser el deseo de seguridad, y el deseo de seguridad puede ser el deseo de libertad para vivir plenamente el propósito del alma. El deseo de salud puede ser el deseo de estar completamente presente y servir con todas las capacidades. Al encontrar la versión más profunda del deseo, lo elevas automáticamente hacia el nivel del alma donde el poder de atracción es mayor. Tercero, coloca el deseo purificado en las manos del espíritu con la actitud del agricultor que siembra una semilla en la tierra. El agricultor no queda indiferente ante la semilla, la ha elegido, la ha plantado con cuidado, la regará y protegerá. Pero no puede abrirla a la fuerza para que germine más rápido. Confía en la inteligencia de la tierra. Actúa perfectamente en todo lo que le corresponde, y suelta completamente lo que no le corresponde a él sino a la sabiduría de la naturaleza. Este es el desapego activo, plena participación en la acción, plena confianza en el resultado. No es fácil. Requiere práctica y gracia. Pero cada vez que logras este estado, aunque sea por 5 minutos en meditación, estás ajustando el imán de tu alma a su frecuencia más poderosa. Capítulo 6.
Los 7 niveles del imán, de los deseos del cuerpo o los deseos del cosmos. En el cuerpo existen 7 centros de luz, ruedas de fuerza vital donde la consciencia anida en sus diferentes expresiones. El sabio que las conoce y las equilibra vive en plenitud completa. Hatha Yoga Pradipika. El ser humano no es un organismo simple con un solo tipo de deseos. Es un sistema de consciencias anidadas, de capas de ser que van desde lo más denso hasta lo más sutil. Y en cada capa habita un tipo específico de deseo con su propio poder de atracción y su propia calidad de satisfacción. Comprender este sistema no es un lujo académico, es el mapa más práctico disponible para navegar la complejidad de la vida interior. La tradición yógica describe este sistema mediante los chakras, literalmente ruedas de energía, 7 centros principales de consciencia distribuidos a lo largo de la columna vertebral desde la base hasta la coronilla. Cada chakra no es solo un centro de energía física, sino una estación de consciencia, una forma específica de percibir y relacionarse con la realidad, y un tipo específico de deseo con su magnetismo característico. Muladhara, el chakra raíz, es el centro de la seguridad y la supervivencia. El deseo que habita aquí es el más básico, el deseo de existir, de estar seguro, de tener un suelo firme bajo los pies. Cuando este centro está en equilibrio, la persona tiene una relación sana con la tierra, con el cuerpo, con el dinero como instrumento de seguridad básica. Cuando está desequilibrado por el miedo, como ocurre en la mayoría de las personas que experimentan escasez crónica, el imán de este chakra atrae circunstancias que reproducen y amplifican la inseguridad que lo caracteriza. Svadhisthana, el chakra sacro, es el centro del placer, la creatividad y las relaciones interpersonales. El deseo que aquí habita busca el gozo sensorial, la conexión emocional, la expresión creativa. En su versión purificada, este chakra produce una abundancia de vida que se manifiesta en vínculos ricos, creatividad fecunda y una capacidad de disfrute que convierte la vida ordinaria en fiesta. En su versión distorsionada por el apego, produce relaciones de dependencia, adicciones y la búsqueda compulsiva de estimulación. Manipura, el chakra del plexo solar, es el centro del poder, la voluntad y la autoestima. El deseo que aquí reside aspira a la eficacia, al reconocimiento, al logro. La persona cuyo imán opera predominantemente desde este centro es el emprendedor, el líder, el artesano que quiere que su trabajo sea el mejor. En su versión elevada, este chakra produce una determinación que mueve montañas. En su versión del ego, produce la arrogancia que aleja las colaboraciones y la rigidez que cierra las puertas inesperadas. Anahata, el chakra del corazón, es el centro del amor, la compasión y la conexión con lo sagrado en lo humano. Es también el punto de cruce entre los chakras inferiores, más vinculados al mundo material, y los superiores, más vinculados al mundo espiritual. El deseo que aquí habita aspira al amor genuino, al servicio desde la alegría, a la belleza como expresión de lo divino. Cuando el imán opera desde este centro, las atracciones que produce tienen una calidad diferente a las de los chakras inferiores, son más profundas, más duraderas, más nutritivas para el ser completo. Visuddha, el chakra de la garganta, es el centro de la expresión, la verdad y la comunicación creativa. El deseo que aquí habita aspira a expresar la verdad propia con claridad y poder, a ser escuchado y a escuchar con igual profundidad. El maestro cuya enseñanza transforma vidas, el artista cuya obra cambia la percepción de quien la recibe, el líder cuyas palabras mueven corazones. Estos son los imanes del chakra de la garganta en su versión más elevada. Ajna, el chakra del tercer ojo, es el centro de la intuición, la visión espiritual y el discernimiento entre lo real y lo ilusorio. El deseo que aquí reside aspira a la claridad de percepción, a ver las cosas como son más allá de las distorsiones del ego y los condicionamientos culturales. Cuando el imán opera desde este nivel, la persona atrae maestros, textos, circunstancias y encuentros que amplíen su campo de percepción de manera continua. Sahasrara, el chakra de la coronilla, es el centro de la consciencia pura, el contacto directo con la fuente de toda existencia. El deseo que aquí habita no es deseo en el sentido ordinario, es la aspiración del alma a reconocerse como una con el todo. Cuando el imán opera desde este nivel,
Lo que se atrae no puede describirse adecuadamente en términos materiales, es una caridad de presencia, de gracia, de orientación que convierte la vida entera en colaboración con la inteligencia que todo lo crea. Ahora bien, el propósito de esta enseñanza no es convencerte de que debes abandonar los chakras inferiores en favor de los superiores. Eso sería una distorsión que ha causado mucho daño en ciertas formas del espiritualismo. La idea de que lo material es inferior y lo espiritual superior, que el cuerpo debe ser trascendido en lugar de purificado, que los deseos básicos son obstáculos en lugar de escalones. La visión yógica es diferente y más integral. Todos los chakras deben estar activos y en equilibrio. Un árbol sano necesita raíces tan profundas como ramas altas. La persona espiritualmente madura no tiene un chakra coronilla brillante y chakras inferiores atrofiados. Tiene todos sus centros activos, purificados y en comunicación fluida entre sí, formando un sistema de atracción multidimensional de enorme potencia. El trabajo que propongo es un trabajo de elevación progresiva. Tomar los deseos que actualmente operan en los niveles inferiores y ayudarlos a ascender hacia versiones más sutiles de sí mismos. El deseo de seguridad económica del primer chakra no desaparece, se eleva hasta convertirse en el deseo de libertad para vivir el propósito del alma. El deseo de placer del segundo chakra no se suprime, se refina hasta convertirse en el deseo de belleza como expresión de lo divino. El deseo de poder del tercer chakra no se anula, se purifica hasta convertirse en el deseo de servir con eficacia al bien mayor. Esta semana, con el mapa de los 7 niveles en mente, observa cuál es el chakra desde el que opera la mayoría de tus deseos actuales. No para criticarte, sino para identificar el siguiente escalón de la ascensión. Y recuerda, el camino no es una escalera recta, es una espiral. Continuamente volvemos a trabajar los niveles que pensábamos haber superado, pero desde alturas siempre crecientes de comprensión y compasión propia. Capítulo 7. La meditación del imán, sintonización profunda con el deseo verdadero del alma. Cuando la mente está quieta como una lámpara en un lugar sin viento, cuando el pratyahara ha retirado los sentidos de sus objetos, entonces el yo verdadero se revela a sí mismo. Bhagavad Gita, B. 19. Todo lo que hemos explorado hasta este punto, la distinción entre los deseos del ego y del alma, la ley de la resonancia, el dharma como imán, la purificación del karma, el desapego activo, los niveles del ser, convergen en un punto de práctica concreta, la meditación. No la meditación como ejercicio de relajación ni como técnica de gestión del estrés, aunque produce ambos efectos. La meditación como el acto más directo de contacto con la fuente de toda abundancia y como el método más efectivo de sintonizar el imán del alma con las frecuencias que atraen lo que genuinamente necesitamos. Quiero compartir contigo en este capítulo la técnica que he llegado a llamarla meditación de sintonización del alma. Es una práctica de 30 minutos estructurada en 4 fases que operan en progresión de lo más externo a lo más interno. No requiere experiencia previa en meditación para comenzar, aunque profundiza con la práctica continuada. Lo que sí requiere es una disposición genuina a descender más allá de los pensamientos superficiales y encontrar el nivel de tu ser donde el deseo del alma habita en serenidad permanente. Fase 1. La quietud del instrumento, 5 minutos. Siéntate en una postura cómoda con la columna vertebral erguida, en una silla o en el suelo, lo que tu cuerpo permita sin tensión. Cierra los ojos suavemente. Comienza con 3 respiraciones largas y profundas, inhalando por la nariz hasta llenar completamente los pulmones y exhalando lentamente por la nariz hasta vaciarlos por completo. Luego pasa a la respiración de Ñadi Sodhana, la respiración alternada que equilibra los hemisferios cerebrales y prepara el sistema nervioso para la meditación profunda. Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar e inhala lentamente por la izquierda contando hasta 4. Cierra ambas fosas nasales y retén el aliento contando hasta 4. Libera la fosa nasal derecha y exhala contando hasta 8. Inhala por la derecha contando hasta 4. Cierra ambas y retén hasta 4. Exhala por la izquierda hasta 8. Repite este ciclo 5 veces. Al completar la respiración alternada, deja que la respiración vuelva a su ritmo natural y simplemente observa su flujo sin intentar controlarlo.
El cuerpo está siendo preparado, su agitación ordinaria calma, el sistema nervioso se asienta, la mente comienza a ralentizar su tráfico habitual de pensamientos. Fase 2. La observación del río, 10 minutos. En esta fase no luchas contra los pensamientos ni intentas suprimirlos. Los observas con la actitud del contemplativo que está sentado en la orilla de un río mirando pasar el agua. Los pensamientos, incluyendo los pensamientos de deseo, pasan frente a ti como objetos en la corriente. Los reconoces, ahí va la preocupación por el dinero, ahí va el deseo de reconocimiento, ahí va la planificación de mañana. Y los dejas pasar sin aferrarte a ninguno. Esta observación desaperada de los propios pensamientos es en sí misma una de las prácticas más transformadoras del yoga. Al observar el pensamiento sin identificarte con él, comienzas a experimentar la diferencia entre el observador, la consciencia pura que eres, y lo observado, el contenido mental que tienes. En esa diferencia reside la clave de toda libertad. Con el tiempo en esta fase, los pensamientos comienzan a espaciarse. Los intervalos entre ellos se vuelven más largos. El río se calma. Y en esos espacios de silencio entre pensamientos, que pueden ser al principio de solo un segundo o dos, empiezas a percibir algo, una presencia, una quietud que no es simplemente ausencia de ruidos, sino presencia de algo real y sutil. No busques describir ese algo con palabras todavía. Solo permite la experiencia. Fase 3. El descenso al deseo del alma, 10 minutos. Desde el espacio de relativa quietud que has encontrado, deja que tu atención descienda suavemente al centro del pecho, no el corazón biológico, sino el espacio del corazón espiritual, el Anahata Chakra. Visualiza en ese espacio una llama suave y constante, del color que más resuene contigo en este momento. Ahora, desde ese espacio del corazón y en el silencio que has cultivado, formula mentalmente esta pregunta sin ansiedad, sin presión, sin necesidad de respuesta inmediata. Alma mía, ¿qué es lo que verdaderamente necesitas en este momento de tu camino? No analices. No vayas a buscar la respuesta en la mente pensante. Simplemente permanece en el silencio del corazón y escucha. Lo que emerge en esta escucha no siempre llega como palabras, puede ser una sensación, una imagen, un color, una dirección. Puede ser tan simple como paz o conexión o creación. Puede ser más específico, un nombre, una acción, un compromiso. Si no llega nada, eso también es información. Significa que la mente todavía no está suficientemente quieta para escuchar lo que el alma susurra. Con la práctica regular, la señal se volverá cada vez más clara. Fase 4. La ofrenda y el cierre, 5 minutos. Si has recibido en la fase anterior alguna orientación, por vaga que sea, tómala ahora y ofrécela al espíritu con la sencillez de un niño que muestra a su padre lo que ha encontrado. Di interiormente: he escuchado este deseo en mi alma, nombra lo que recibiste. Lo entrego en tus manos con confianza. Actúo perfectamente en todo lo que me corresponde hacer. El fruto te lo entrego a ti. Luego, antes de abrir los ojos, tómate un momento para registrar en tu consciencia cualquier imagen, palabra, sensación o certeza que haya surgido durante la meditación. No la analices todavía, solo regístrala. Al abrir los ojos, toma tu diario y anota brevemente lo que recibiste. Con el tiempo, el diario de meditaciones se convertirá en el mapa más preciso de la conversación entre tu alma y su fuente. Practica esta meditación todos los días durante 40 días. No importa si algunos días no sientes nada especial, el trabajo ocurre en niveles que la experiencia subjetiva no siempre registra de inmediato. El imán está siendo ajustado, limpiado y potenciado con cada sesión. La constancia es la virtud más importante de esta práctica. Capítulo 8. Imanes humanos, las vidas de quienes atrajeron lo imposible. La vida de un gran hombre es la demostración visible de las leyes invisibles. Estudiarla con atención es recibir instrucción directa del universo mismo. Sri Yukteswar. Nada instruye tan profundamente como el ejemplo vivido.
Los principios que hemos explorado en los capítulos anteriores no son especulaciones filosóficas ni experimentos de laboratorio, son la destilación de observaciones hechas sobre vidas reales, de personas de carne y hueso que demostraron con sus existencias que la ley del imán divino no es una metáfora, sino un principio tan exacto como la gravitación. Permíteme presentarte 3 de estas vidas con el detalle que merecen, no como geografías de seres extraordinariamente dotados que poco tienen que ver contigo, sino como mapas de territorio que tú mismo puedes explorar. El primer imán humano que quiero examinarte es Swami Ramdas, el místico del siglo XX que fue conocido como Papaji por sus miles de devotos en toda la India y más allá. Ramdas no comenzó su vida como un ser iluminado. Fue durante años un hombre de negocios ordinario con las preocupaciones ordinarias de una vida ordinaria. Pero en un momento de crisis profunda, tomó la decisión radical de entregarse completamente a la voluntad divina sin reservas mentales ni condiciones. Lo que siguió a esa entrega ha sido documentado con notable detalle en su autobiografía y en los testimonios de innumerables testigos. Ramdas viajó por toda la India sin dinero, sin plan de viaje, sin agenda. Y en cada lugar a donde llegaba, ciudad, aldea, jungla, encontraba exactamente lo que necesitaba en el momento exacto. Alimento cuando tenía hambre. Cobijo cuando necesitaba descansar. Guía cuando el camino era incierto. Compañía cuando el corazón anhelaba comunidad. ¿Era esto coincidencia? ¿Suerte? No para quienes lo observaron de cerca. Era el resultado predecible de una consciencia que había eliminado completamente la separación entre su voluntad y la voluntad divina. El imán de Ramdas no atraía lo que su ego deseaba, había relativamente poco ego que desear algo. Atraía lo que el espíritu necesitaba para cumplir el propósito de esa vida en ese momento. Y la inteligencia que organiza el universo no escatima recursos cuando se trata de cumplir su propio propósito. El segundo ejemplo es el de mi propio maestro, Sri Yukteswar Giri, cuya vida fue una demostración más sutil pero igualmente impresionante del principio de atracción por resonancia. Sri Yukteswar no vivía la pobreza radical de Ramdas, era un hombre del mundo en muchos sentidos, que mantenía un ashram, educaba a discípulos y cumplía con las responsabilidades ordinarias de la vida household. Pero en su relación con los recursos materiales había algo extraordinario, nunca los buscaba ansiosamente, nunca se preocupaba por su ausencia, y sin embargo siempre disponía de lo necesario para el trabajo que el espíritu le había asignado. Recuerdo un episodio que él mismo me narró. En los primeros años de su ashram en Serampore, necesitaba realizar ciertos trabajos de construcción y no tenía los fondos disponibles. En lugar de salir a buscar donantes o a preocuparse, Sri Yukteswar simplemente se sentó a meditar, confiando en que si el trabajo era parte del plan divino, los medios para realizarlo llegarían. Y llegaron, de fuentes completamente inesperadas, en el momento exacto en que eran necesarios. Dios cuida de sus propios proyectos, solía decir con la sonrisa serena del que sabe. La clave en la historia de Sri Yukteswar no era la pasividad, era la distinción perfecta entre los proyectos del ego y los proyectos del espíritu. Sri Yukteswar no esperaba sentado que el universo cumpliera sus ambiciones personales. Había discernido, a través de años de práctica espiritual profunda, cuáles de sus actividades eran genuinamente parte del propósito divino, y para esas actividades específicas, la provisión era tan confiable como la salida del sol. El tercer ejemplo es más cercano a la experiencia de la mayoría de los lectores de este libro. No es un monje renunciante, sino una mujer casada, madre de familia, que vivía en una ciudad ordinaria. La conocí durante uno de mis viajes por el sur de la India en mis años de formación. Vivía en circunstancias económicas modestas, su marido era un funcionario de ingresos mediocres. Tenían 4 hijos, las presiones materiales eran reales y constantes. Pero esta mujer tenía una cualidad que me llamó profundamente la atención, una alegría y una generosidad completamente desproporcionadas con sus recursos materiales. Cuando alguien llegaba a su puerta con hambre, encontraba comida, sin que ella se preguntara si podía permitírselo. Cuando una vecina necesitaba ayuda, la encontraba. Cuando sus hijos necesitaban materiales para sus estudios, aparecían.
No de manera dramática ni milagrosa, de la manera ordinaria en que la vida provee cuando uno está en el flujo correcto. Una deuda cobrada inesperadamente, un regalo de un familiar distante, una oportunidad de trabajo adicional que surgía justo cuando era necesaria. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me miró con ojos que no entendían bien la pregunta. ¿Secreto? Solo sirvo a lo que el día me trae y confío en que Dios no deja sin provisión a quien sirve a los demás. No había leído los Yoga Sutras ni el Bhagavad Gita, pero había comprendido, desde la sabiduría simple del corazón abierto, el principio más profundo de la ley de atracción espiritual. La vibración de la generosidad atrae generosidad del universo, con una exactitud que ninguna fórmula matemática puede capturar, pero que la experiencia vivida confirma sin margen de duda. ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos tan diferentes entre sí? Primera característica. Los tres habían disuelto en medidas distintas pero significativas la separación entre su voluntad y la voluntad divina. Sus deseos no eran principalmente para sí mismos sino para algo que los trascendía. Segunda característica, los tres actuaban desde la confianza fundamental en la generosidad del universo, no como creencia intelectual adoptada, sino como experiencia vivida que la práctica había hecho concreta. Tercera característica, los tres estaban completamente presentes en el momento actual, haciendo el bien disponible en el ahora sin la paralizante ansiedad sobre el mañana que drena la energía del imán interior. Estas tres características no son atributos de personalidad innatos, son capacidades que se desarrollan mediante la práctica. Cada día de meditación profunda, cada acto de servicio genuino, cada lección de confianza sobre el miedo, te mueve en la dirección de estos tres ejemplos. No necesitas ser un svami ni vivir en un ashram para activar el mismo principio de atracción que operaba en sus vidas. Lo que necesitas es la voluntad de comprometerte con la práctica, día tras día, con la consistencia del agricultor que sabe que la semilla necesita tiempo. Capítulo 9. El lenguaje del universo, cómo leer las señales de que el imán está activo. El universo habla constantemente a quien ha aprendido a escuchar más allá del ruido de su propia mente. Sri Yukteswar. Existe una diferencia crucial que la mayoría de los buscadores espirituales no aprende a hacer, y cuya ausencia les cuesta años de confusión y extravío. La diferencia entre una señal genuina del universo y una proyección del deseo ansioso del ego disfrazada de señal. Ambas se presentan de maneras que pueden parecer similares a simple vista, una coincidencia sorprendente, un encuentro inesperado, un sueño vívido, una sensación de certeza repentina. Pero se originan en lugares completamente diferentes del ser, y tienen consecuencias completamente diferentes cuando se les sigue. La señal genuina emerge del nivel del alma o de una inteligencia que está por encima del yo ordinario. Su característica más distintiva en el plano de la experiencia interior es que viene acompañada de paz. No de emoción, no de excitación, no de urgencia ansiosa, sino de una quietud expandida que tiene algo de inevitabilidad serena, como cuando uno reconoce algo que ya sabía aunque no lo había formulado todavía en palabras. La proyección del ego, en cambio, viene siempre acompañada de excitación, una especie de fiebre de la voluntad que quiere interpretar todo acontecimiento como confirmación de lo que ya deseaba que ocurriera. El ego ansioso es un intérprete extraordinariamente hábil y profundamente tendencioso. Puede tomar la más banal de las coincidencias y convertirla en señal divina si con eso justifica el curso de acción que ya había elegido por miedo o deseo compulsivo. El maestro espiritual Ramana Maharshi, quizás el sabio más completo que la India produjo en el siglo XX, cuando le preguntaban sobre las señales divinas solía responder con una pregunta: ¿quién es el que recibe la señal? Si el receptor de la señal es el ego, el yo temeroso, deseante, que necesita confirmación de afuera, la señal será interpretada según las necesidades del ego. Si el receptor es el alma, el yo sereno, desinteresado, abierto a cualquier dirección, la señal puede transmitir su mensaje genuino sin distorsión. Esta enseñanza de Ramana tiene implicaciones prácticas enormes. Antes de actuar en base a una supuesta señal divina, la pregunta más importante no ¿es esta una señal genuina?, sino ¿desde qué nivel de mi ser estoy interpretando esto? El estado interior del receptor determina la calidad de la recepción.
¿Cuáles son las formas más comunes en que las señales genuinas de que el imán está activo se manifiestan en la vida cotidiana? La primera es la sincronía, el encuentro con la persona, la información, el recurso o la oportunidad precisamente correctos, en el momento precisamente correcto, con una calidad de ajuste perfecto que la estadística del azar no puede explicar satisfactoriamente. Carl Jung, el psicólogo suizo con quien tuve el privilegio de conversar en una ocasión durante mis años en Europa, llamó a esto sincronicidad y dedicó gran parte de sus últimos años a intentar construir un marco conceptual para explicarlo desde la psicología occidental. Los Yoga Sutras lo describen simplemente como la operación natural de la ley kármica cuando está siendo consciente y sabiamente activada. La segunda forma de señal es la resonancia intuitiva, la sensación interior de certeza que precede a la razón. Cuando el alma reconoce el camino correcto, lo siente antes de que la mente lo argumente. Esta sensación tiene una cualidad específica, es expansiva, no constrictiva. Abre el pecho en lugar de cerrarlo. Da energía en lugar de drenarla. Y persiste después de ser examinada calmadamente, a diferencia de los impulsos del ego, que frecuentemente se disuelven cuando se les somete al examen sereno. La tercera forma es la resistencia significativa, y esta es la señal que más frecuentemente se malinterpreta. Cuando el camino elegido encuentra obstáculos sistemáticos, recurrentes, en múltiples frentes simultáneamente, esto puede ser señal de que el imán del alma está intentando redirigirse hacia algo más alineado. No toda dificultad es una señal de mal camino. Algunas dificultades son el proceso necesario de purificación que el camino correcto requiere. Pero cuando la resistencia es consistente, cuando nada fluye a pesar del esfuerzo sostenido, cuando la energía se drena más que se recarga, vale la pena sentarse en meditación y preguntar honestamente al alma si el camino actual es el que genuinamente le corresponde. El journaling de coherencia alma-vida que propongo es una herramienta para hacer este examen de manera sistemática. Una vez por semana, yo recomiendo la tarde del domingo, siéntate con tu diario y examina las siguientes 4 preguntas con honestidad serena. Primero, ¿qué aspectos de mi vida en esta semana fluyeron con facilidad y generaron energía en lugar de consumirla? Segundo, ¿en qué momentos sentí que estaba completamente en mi elemento, haciendo lo que el alma vino a hacer? Tercero, ¿qué resistencias o bloqueos aparecieron y qué podrían estar señalando? Cuarto, ¿hubo alguna sincronía o resonancia intuitiva que merece atención? Con el tiempo, el patrón que emerge de estas revisiones semanales dibuja el mapa de la alineación, los territorios donde el imán está activo y atrayendo en la dirección correcta, y los territorios donde todavía hay trabajo de ajuste por hacer. Es el GPS más honesto que posees para navegar el territorio de tu propia vida. Capítulo 10. Cuando el imán no atrae, la gracia oculta del deseo no cumplido. No preguntes por qué esto ha venido a ti. Pregunta, ¿qué viene a revelarme? Esa pregunta cambia todo. Paramahansa Yogananda. Ha llegado el momento de abordar la pregunta que todo libro honesto sobre la atracción espiritual debe responder. Con igual honestidad, ¿qué ocurre cuando el alma parece alineada? La práctica es sostenida. La intención es pura, y sin embargo, ¿el deseo no se manifiesta? No voy a evadir esta pregunta y a resolverla con simplificaciones que suenen bien pero no sostengan el examen de la experiencia real. He conocido personas de gran pureza espiritual que vivieron en condiciones materiales difíciles. He visto devotos sinceros cuya salud se deterioró a pesar de sus prácticas. He observado almas de genuina nobleza que sufrieron pérdidas que ninguna cosmología simplista de la ley de atracción puede justificar sin violentar la inteligencia o la compasión. La respuesta que la tradición yógica ofrece a este misterio es compleja y requiere ser recibida con la misma serenidad con que fue elaborada. Tiene varias dimensiones que se complementan entre sí. La primera dimensión es temporal. Muchos deseos del alma no se manifiestan en el tiempo en que el ego los espera porque están inscritos en un proceso de maduración que tiene su propio calendario. La semilla correctamente plantada en la tierra correcta, regada con la práctica correcta, dará fruto, pero en la estación que le corresponde, no en la que la impaciencia del ego exige. La historia de José en el Antiguo Testamento es el arquetipo de esta verdad.
vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo, y sin embargo, en cada uno de esos aparentes retrocesos, se estaba acumulando silenciosamente el conjunto preciso de experiencias, habilidades y contactos que harían posible el cumplimiento de un destino de una escala que el José adolescente nunca podría haber imaginado. A veces la demora del deseo es en sí misma la preparación necesaria. El alma que obtiene demasiado pronto lo que aún no está preparada para administrar puede ser dañada por la obtención. El agricultor sabe que los frutos prematuros son ácidos y no nutren. La inteligencia que nos conoce más profundamente que nosotros mismos sabe también cuando estamos listos para recibir lo que hemos pedido. La segunda dimensión es cualitativa. A veces el deseo no se cumple en la forma exacta en que fue formulado porque la inteligencia divina conoce una versión del mismo deseo que serviría mejor al alma, una versión que el ego, desde su perspectiva limitada, no podía imaginar cuando hizo su pedido. He visto esto ocurrir con tal frecuencia que ya no me sorprende, aunque sigue maravillándome. La persona que pidió prosperidad económica y recibió en su lugar la vocación que la condujo a una abundancia de vida que el dinero solo nunca habría podido comprar. El estudiante que pidió ser admitido en la universidad de su elección fue rechazado, y la puerta cerrada lo redirigió a la institución donde encontró el maestro que cambió el rumbo de toda su vida. La tercera dimensión es la más difícil de recibir y la más transformadora de contemplar. Algunos deseos no se cumplen porque su no cumplimiento es la enseñanza que el alma vino a aprender en esta encarnación. El concepto de prarabdha karma, el karma que ha comenzado a germinar y que completará su ciclo en esta vida, describe esta realidad con precisión. Hay ciertos patrones kármicos que el alma eligió, antes de nacer, atravesar en esta existencia, porque el crecimiento que producen no puede obtenerse de otra manera. Esto no es fatalismo, es cosmología. La diferencia es crucial. El fatalismo dice, nada que hagas importa porque todo está predeterminado. La cosmología yógica dice, hay ciertos patrones inevitables que tu alma eligió atravesar, y tu libertad radica en cómo los atraviesas, con resistencia y sufrimiento reactivo, o con consciencia y aprendizaje activo. El mismo evento puede ser un muro o una puerta, dependiendo de la calidad de la consciencia que lo recibe. El proceso contemplativo que propongo para trabajar con los deseos no cumplidos tiene 3 pasos. El primero es el duelo honesto. No instruyo a nadie a estar en paz prematuramente con una pérdida o con un deseo frustrado. El dolor de no obtener lo que genuinamente se necesita es real y merece ser honrado, no suprimido con espiritualidad prematura. Permite que el dolor sea lo que es, durante el tiempo que necesita ser. El segundo paso, cuando el duelo ha cumplido su proceso natural, es la pregunta del alma. ¿Qué vine a aprender a través de esto? No como ejercicio intelectual, sino como meditación genuina, sentándose en silencio con la pregunta y permitiendo que la respuesta emerja desde la profundidad interior, no desde la racionalización superficial. El tercer paso es la apertura activa a la redilección. Una vez que el alma ha reconocido la enseñanza del no cumplimiento, ¿es posible formularse la pregunta complementaria ¿hacia dónde señala esto? Frecuentemente, el camino bloqueado señala, con su misma resistencia, hacia el camino que genuinamente está disponible. El imán redirigido puede ser, a veces, más poderoso que el imán que llegó directamente a su destino original. Capítulo 11. El imán colectivo, como el servicio, transforma tu campo de atracción. La gota que piensa solo en sí misma se evapora. La gota que se funde en el océano se convierte en el océano. Swami Vivekananda. Hay un umbral en el camino espiritual que no todos los buscadores cruzan, y cuyo cruce marca una diferencia radical en el poder de atracción del imán interior. Es el umbral donde el deseo personal se expande para incluir el bien de otros, donde el yo quiero se transforma en nosotros necesitamos, donde la vida individual se reconoce como parte de un propósito más amplio que la trasciende. No me refiero al altruismo como sacrificio, a la idea de que uno debe negarse a sí mismo para dar a otros, de que la propia prosperidad debe ser sacrificada en el altar del bien ajeno. Esa idea, aunque políticamente popular en ciertos círculos espirituales,
Contradice la sabiduría más profunda de las escrituras que he estudiado toda mi vida. El Bhagavad Gita no enseña que Arjuna deba rendirse ante sus enemigos en nombre de la no violencia. Enseña que debe actuar con toda su capacidad, desde la intención correcta, sin apego al resultado. El servicio del que hablo es el que emerge de la comprensión de la unidad. Cuando el ser humano comienza a percibir, no como concepto sino como experiencia directa, que la separación entre yo y los otros es una construcción del ego y no la realidad última, el servicio deja de ser sacrificio y se convierte en la expresión más natural de lo que uno genuinamente es. Dar desde este lugar no resta, multiplica. La ley es precisa. El campo de atracción del alma se expande en proporción directa al radio de inclusión del deseo. El deseo que solo incluye al propio yo opera con el magnetismo limitado del yo separado. El deseo que incluye a la familia opera con el magnetismo amplificado del amor familiar. El deseo que incluye a la comunidad opera con el magnetismo de la comunidad. Y el deseo que incluye a toda la humanidad, o que aspira al bien de todos los seres, como en el voto del Bodhisattva budista, opera con un magnetismo de una dimensión completamente diferente. Swami Vivekananda es el ejemplo histórico más dramático de esta ley que conozco. Cuando llegó al Parlamento Mundial de Religiones en Chicago en 1893, sin fondos, sin organización, sin cartas de presentación adecuadas, el poder que llevaba consigo era el poder de un alma que ardía con el deseo de servir a la humanidad entera. No había ido a buscar prosperidad personal ni reconocimiento para sí mismo. Había ido, como él mismo dijo, como mendigo de la humanidad. Y lo que atrajo en los años siguientes fue proporcional exactamente a la vastedad del deseo de su alma. Seguidores de todos los continentes, recursos para construir una organización de alcance global, un impacto en la comprensión occidental del Vedanta que todavía resuena un siglo después. El servicio opera como amplificador del imán por varios mecanismos simultáneos. Primero, porque desplaza el foco del ego hacia algo más grande, y ese desplazamiento libera enormes cantidades de energía que el ego ordinariamente consume en sus proyectos de autodefensa y autoengrandecimiento. La persona que sirve genuinamente experimenta una vitalidad y una claridad que quien solo trabaja para sí raramente conoce. Segundo, porque activa el principio de la reciprocidad cósmica, lo que en la terminología yógica se llama la ley del karma generoso. El universo retorna con interés lo que se da desde la plenitud. No como transacción mercantil ni como mecanismo automático que puede ser manipulado, sino como la expresión natural de una ley que gobierna el movimiento de la energía. Lo que se emite en la frecuencia del amor y la generosidad genera un campo que atrae su correspondencia. Tercero, porque conecta al individuo con la red de seres que comparten propósitos similares, y esa red tiene su propio campo de atracción colectivo que amplifica el de cada miembro individual. El satsang, la comunidad de buscadores espirituales, no es solo emocionalmente nutritivo. Es energéticamente potente. La resonancia de muchas consciencias alineadas en dirección similar crea un campo magnético de una potencia que ninguna consciencia individual puede generar sola. La práctica que propongo en este punto es simple en su formulación, pero profundamente transformadora en su aplicación sostenida. Una vez por semana, elige un acto de servicio que no haga por reconocimiento, no haga por costumbre, no haga porque alguien te lo pida, sino como ofrenda deliberada, anónima si es posible, al bien de alguien que lo necesita. No tiene que ser grande. Puede ser tan pequeño como escuchar a alguien con atención completa cuando todos los demás están demasiado ocupados para hacerlo. Lo que importa no es el tamaño del acto, sino la caridad de la intención que lo anima. Haz esto semana tras semana durante 3 meses y observa con atención científica qué ocurre en tu campo de atracción. No prometo resultados específicos, el espíritu no trabaja en catálogos. Pero sí puedo decirte, desde la observación de décadas, que el imán de quien sirve genuinamente opera en un orden de magnitud diferente al de quien solo trabaja para sí mismo. Capítulo 12. Vivir como imán, la vida entera como campo de atracción consciente. No es suficiente conocer el camino. Hay que caminarlo. No es suficiente practicar en el templo. Hay que practicar en el mercado, en la cocina,
en la cama de la enfermedad, en la hora de la pérdida. Eso es la vida espiritual. Paramahansa Yogananda. Hemos llegado al final del camino trazado en este libro y al comienzo del camino que solo tú puedes trazar, porque es tu propio camino, único e irrepetible como el Dharma que lo anima. Lo que hemos explorado juntos no es un sistema de técnicas, sino una forma de ver, la visión del alma que reconoce en el tejido de su propia vida cotidiana el campo de atracción consciente que es, su expresión más auténtica. Cada elección, cada relación, cada acto de trabajo o descanso, cada momento de meditación o de servicio activo, cada instante en que eliges la confianza sobre el miedo y la expansión sobre la contracción, todo esto ajusta el imán interior con una precisión que la vida exterior, tarde o temprano, refleja con exactitud asombrosa. Quiero proponerte en este capítulo final no una técnica adicional, sino la integración de todo lo que hemos trabajado en una práctica cotidiana que sea sostenible, rica y profundamente tuya. Una práctica que no sea una carga añadida a la jornada, sino el tejido sagrado que la atraviesa. La práctica del imán diario tiene dos momentos centrales, la mañana y la noche, y una actitud que conecta todos los momentos intermedios. La práctica de la mañana. Antes de que el mundo reclame tu atención, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de la conversación con nadie, dedica 45 minutos a establecer el tono del día desde tu ser más profundo. Comienza con 10 minutos de pranayama, 5 ciclos de ñadi sodhana seguidos de 5 minutos de respiración lenta y consciente mientras llevas la atención al ritmo natural del aliento. Este tiempo no es preparación para la meditación, es en sí mismo una práctica de limpieza del imán, de remoción del polvo que la noche ha depositado en el campo energético. Luego, 20 minutos de la meditación de sintonización del alma que describí en el capítulo 7. En este tiempo no necesitas lograr ningún estado especial. Solo necesitas presentarte al silencio con regularidad y permitir que el trabajo de afinación ocurra en los niveles donde ocurre, independientemente de lo que experimentes en la superficie. A continuación, 5 minutos de journaling de intención. Anota en tu diario el deseo del alma más prominente que recibiste en la meditación, o si no recibiste nada específico, el propósito más claro que tu Dharma te señala para este día. Luego escribe una frase de entrega: este propósito lo pongo en manos del Espíritu. Actúo con toda mi capacidad y suelto el resultado. Finalmente, 10 minutos de lectura de una escritura espiritual. Puede ser el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras, los Upanishads, los Evangelios, cualquier texto que eleve tu vibración y recuerde a tu alma lo que es en su naturaleza más profunda. Esta lectura no es para acumular información, es para sintonizar la frecuencia del ser con la frecuencia de la sabiduría perenne. La actitud del día. Entre la práctica de la mañana y la de la noche, lo que mantiene activo el imán no es ninguna técnica especial, sino una actitud, una disposición interior que puede sostenerse en medio de cualquier actividad ordinaria. Esta actitud tiene 3 componentes. El primero es la presencia, estar completamente aquí, en este momento, con esta persona, en esta tarea. La atención dividida debilita el imán, la presencia total lo potencia. El segundo componente es la intención de servicio, en cada interacción preguntarte, aunque sea en el breve espacio de un segundo antes de responder, ¿cómo puedo elevar, ayudar o contribuir a este encuentro? No como performance de virtud, sino como alineación real con el Dharma expansivo del alma. El tercer componente es la gratitud activa, la capacidad de reconocer y saborear la abundancia que ya existe en el presente, sin esperar a que llegue la abundancia futura para comenzar a sentirse próspero. La práctica de la noche. Antes de dormir, toma 10 minutos para cerrar conscientemente el ciclo del día. Revisa el día no para juzgarlo, sino para aprender de él. ¿Hubo momentos de resonancia genuina, de flujo, de señales que merecen atención? ¿Hubo resistencias que señalan hacia ajustes necesarios? Anota brevemente lo más significativo. Luego realiza la práctica del perdón, tanto de los demás como de ti mismo. Ningún día en que haya resentimiento sin procesar termina limpiamente. El imán que lleva al sueño la carga del resentimiento lleva también esa energía de contracción a las horas de descanso.
que deberían ser horas de restauración del campo energético. Finalmente, antes de cerrar los ojos, coloca conscientemente el día entero, sus logros, sus fracasos, sus preguntas sin respuesta, sus alegrías y sus dificultades, en las manos de la inteligencia que lo organizó. Este gesto de entrega no es dimisión de la responsabilidad, es el reconocimiento de que la colaboración con lo divino no termina cuando la consciencia de vigilia se apaga. Una palabra final sobre la muerte, porque ningún libro sobre la ley de atracción es completo si no aborda la atracción final, el alma que se reabsorbe en su fuente. He mencionado antes que en el Katha Upanishad, el dios de la muerte, Yama, es el maestro que revela los secretos de la inmortalidad al joven Nachiketa. Esta imagen no es accidental, la muerte, bien comprendida, es el maestro más honesto de todos los maestros, porque revela sin ornamento lo que genuinamente tenemos y lo que genuinamente somos. El alma que ha aprendido a vivir como imán, que ha practicado toda una vida el arte de alinearse con la fuente, de soltar el fruto de la acción, de confiar en la generosidad del universo, llega al umbral final con la misma serenidad con que atravesó todos los umbrales anteriores. El gran soltar de la muerte no le resulta extraño, porque ha practicado pequeños sueltos toda la vida. El encuentro con la luz que espera al otro lado no la sorprende, porque ha estado cultivando esa luz dentro de sí en cada sesión de meditación, en cada acto de servicio, en cada momento de gratitud genuina. Esa vida, la vida del ser que vive como imán consciente, en colaboración permanente con la inteligencia que lo creó, es la vida más próspera posible en todos los sentidos que la palabra puede contener. No siempre la más cómoda, no necesariamente la más celebrada, no garantizadamente la más libre de pruebas y pérdidas, pero sí la más plena, la más real, la más completamente viva. Ese es el tesoro que el imán divino, cuando está completamente activo, atrae hacia sí, no objetos ni circunstancias, sino la vida misma, con todo su peso y toda su belleza, recibida en apertura, vivida en plena consciencia, ofrendada al final con gratitud completa. Ve ahora, amigo mío. Pure tu imán. Ajusta tu frecuencia. Confía en el universo que te creó. Y observa, con la paciencia y la atención del científico espiritual que eres, cómo la vida que tu alma vino a vivir comienza a manifestarse, paso a paso, con la exactitud infalible de las leyes que gobiernan todo lo que existe. En el espíritu que nos une, Paramahansa Yogananda. Epílogo. El imán que ya eres. Cuando un hombre de ciencia termina de construir un instrumento de precisión, lo que tiene en sus manos no es simplemente un objeto, es la posibilidad materializada de una medición que antes no era posible. El instrumento no crea la realidad que mide, la revela. El imán del alma es así. Todo el trabajo de este libro, todo el esfuerzo de purificación, de alineación, de práctica sostenida, no construye algo nuevo en ti. Revela lo que siempre ha estado ahí, la naturaleza de tu alma como expresión viva del espíritu infinito, con el poder de atracción de aquello que es, en su esencia, infinitamente abundante. No necesitas convertirte en un imán. Ya eres uno. Lo que necesitas es remover lo que oscurece esa naturaleza, el karma acumulado, los miedos heredados, los condicionamientos que te convencieron de que eres menos de lo que el Creador depositó en ti. El trabajo espiritual es siempre, en última instancia, un trabajo de remoción. Remover la ignorancia que oculta la sabiduría. Remover el miedo que oculta el amor. Remover la contracción del ego que oculta la expansión del alma. Y en ese proceso de remoción, la abundancia que buscabas, de salud, de propósito, de amor, de recursos para tu trabajo en el mundo, se manifiesta no como conquista sino como reconocimiento. El universo es generoso. Tu alma es capaz. El espíritu que los creó a ambos no tiene interés en tu limitación. Pule el imán. Vive en alineación. Y observa.